en todas las primeras cosas. El formato es usualmente uno, aderezado por las implicaciones del contexto. Surge la idea de un evento, se piensa en dicho evento y se evalúa en la mente ejecutora si dicha instancia fue realizada previamente. Se busca toda la información posible y se recopila en datos. Dichos datos se comparan buscando similitudes y cuando éstas se encuentran son agrupadas en mínimas fracciones de seguridades redondeadas por un abismo insostenible. No hay recuerdos de haber realizado esta acción en específico. Es en este momento que la máquina humana es vencida y cede la posta al animal humano. Inicia el vértigo, el estrés. Dependiendo de la maleabilidad de su instinto, el animal humano puede crispar el pelo, esconder el cuello, poner en pausa las funciones digestivas en un revuelo estomacal y bombear toda la sangre necesaria a los músculos. Los sentidos entran en estado de alerta. El enfoque de los ojos se cierra en espacios de menor amplitud de profundidad, a cambio de recibir una mayor nitidez. Los oídos se agudizan, la piel se enfoca en el tacto y en los casos más adaptados, las orejas, guiadas por el músculo auricular posterior, se orientan en dirección al más mínimo sonido. El animal humano está estresado. O a lo mejor no. A lo mejor la primera vez se da en un modo en el que uno no procesa su suceso, como lo son los casos naturales, no arreglados, no preparados. Como lo es la primera palabra o los primeros pasos, como lo es el primer día de primaria, que es más estrés para el personal de crianza que para el propio nuevo alumno. Tal vez el primer grupo humano, si existe tal categoría, jamás se dio cuenta de la importancia de su suceso. Tal vez las primeras jerarquías nos dieron errores que durante eras venimos arrastrando por el simple hecho de perseguir la memoria de la primera vez. No es de extrañar que una amplia variedad de religiones en el mundo tenga entre sus mitos fundantes un sinfín de primeros eventos. ¿No es acaso el Génesis una narración que busca jerarquizar la existencia? El mundo como campo de juego de la humanidad, Adán y Eva como el modelo de familia, Caín y Abel como el primer crimen y a su vez el primer castigo. Todos los primeros eventos, tanto reales como narrados, son nuestros patrones. ¿Qué tan conscientes eran los primeros en hacer las grandes narraciones de la historia? Hammurabi escribió la primera ley escrita. ¿Esperaba el nacimiento de los abogados? Sumeria es considerada como la primera civilización del mundo occidental. ¿Sabían los sumerios las implicaciones de su creación? El primer rey confirmado de los sumerios fue Mebaragesi, quien reinó hacia el 2600 a.C. ¿Fue a conciencia su cargo? El primer asentamiento sumerio conocido fue el de la cultura de Jarmo. ¿Recordaba el rey a los primeros pobladores? Encontrándose Jarmo en la punta más lejana de la civilización, en el 6700 a.C., y ubicándonos a nosotros en el 2023, tenemos un aproximado de 8 milenios en los cuales el primer rey se posa apenas a la mitad. ¿Es acaso tan relevante? A lo largo de la era moderna, las naciones se desvivieron en batallas por llegar primeros a todos lados y a todas las cosas, a tal punto en el que ya todo está hecho. Ya se hizo 1000 veces mejor y 1000 veces peor. ¿Tiene sentido el vértigo entonces? Si ya está todo hecho, ¿siguen existiendo las primeras veces? Durante el último mes, 3 personas crearon su primer programa desde cero, de un modo tan cuestionable que el estrés y el vértigo aumentaban a medida que se acercaba la fecha de salida, y siendo aquí y ahora el primer momento del primer episodio del primer programa de la nueva programación de esta radio, estamos asustados. ¿Es nuestro miedo un sentimiento válido? Si lo único que importa es el primer momento, ¿la semana que viene estaremos holgados? ¿O acaso cada programa será una primera vez en sí mismo, y estaremos condenados a una eternidad vertiginosa hasta el último de nuestros capítulos? En un programa que no conoce ni su propio nombre y se escuda en un acrónimo latino mal traducido, para esconder sus inseguridades en una sobreintelectualización innecesaria, tras una editorial que no fue más que la repetición a escala media de su mismo suceso. 3 personas inician una radio en una cabina ubicada justo al lado de Avenida Calchaquí. Esto es No Mis Necio, y en nuestro primer programa hablamos de las primeras veces. 9 de la mañana, 33 minutos.
No tenemos una temperatura explícita, a menos que te la quieras inventar. Deben ser 12 grados, Más o menos. Abríguense. 9. 9 grados. 9 grados. Perfecto. Gracias, Vicky. Estamos empezando un programa desde cero. Estamos bastante asustados. ¿Qué querés decir? A mí me duele la panza. No sé si son las 4 hamburguesas que comí anoche o esto, pero me duele la panza. Estamos sonando desde Radio El Galpón, en el Centro Cultural El Galpón. Calchaquí, más o menos que... Más o altura Calchaquí, Rodolfo López, digamos. Sí, Cerquita enfrente de del ahí. Walmart. Exactamente, que ahora ya no es Walmart, pero sigue siendo Walmart. Esto es Nomisnesia, estamos empezando. Acá quien habla, Martín. Conmigo está Yamila. Saluda, querida. Hola, soy Yami. Y con nosotros en la operación está nuestra compañera Victoria, que en este momento no tiene micrófono, pero creemos que se puede encontrar un mouse cada tanto en la transmisión. Si son muy atentos, eso es ella moviéndose. Es su presencia, es Ajá. como la Ouija. Claro, claro. Se comunica a través Claro. de una flechita. En tiempos modernos nos comunicamos con el mouse. Totalmente. Bueno. ¿De qué nos gustaría hablar? Decime. Y hablemos del primer programa. Ya que estamos. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás preparada? No sé. Estoy acá. Que es un paso gigante. Me desperté hoy. Tuve mucho miedo. Dije, ¿voy? ¿No voy? Dije, sí, voy. Y nada, pensando en eso, en las veces que tenés que hacer algo por primera vez y tenés un cagazo terrible. Ujú. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una entrevista de trabajo. Me gusta. Sí. Una primera cita. Una primera cita también. Igual no sé qué es peor. Para mí personalmente una entrevista de trabajo. Sí. Sí, porque... Ahí no tenés forma de pilotearla. Siempre vas a tener algo nuevo y siempre va a haber alguien tratando de revisarte o controlarte. Aparte te sentís juzgada todo el tiempo. Totalmente. Es como, bueno, en una cita, si alguien me ve como una boluda, bueno, está bien, no pasa nada, no nos vemos más. Y es más, La entrevista sí. de trabajo tampoco puede ser que nos Bueno. veamos más, pero... Loco, yo quiero ser la más profesional entre tus ojos. Y además que en una primera cita, por ejemplo, es una situación más lineal, más de pares. O sea, Claro. además de tu miedo, por ser la primera vez también, es la primera cita de la otra persona con vos y también tiene miedo a que lo veas como un idiota. Claro. En cambio, en una entrevista de trabajo es totalmente vertical. Ahí no hay un punto de comparación, digamos. Otras primeras veces... ¿Qué puede ser, por ejemplo? Eh, El despido. el primer despido... ¿Sabes que nunca me despidieron? ¿Nunca? No. Siempre ¿Renunciaste? renuncié. Sí. Creo que en eso no me ganó el sistema, ¿eh? Los cagué a todos. Yo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Alguna vez que te dejaron? Dice nuestra operadora. No sé. Yo me acuerdo de la primera vez que me dejaron. Fue A medio ver. choto, porque me gostearon. ¿Cuántos años tenías? No sé, era recién adolescente, ponele 14, 15. Ah, Y... un día desapareció la persona. sí, Y a los me quedé 14 hablando. años ya. ¡Fua! Esta Bueno. cultura del gosteo. Fui una persona precoz. Sí. ¿Vos te acordás de alguna vez que hayas dejado o que te hayan dejado? Sí, obvio, pero nada. Salí invicta porque ya fue, hay que seguir la vida. Bueno, vamos con un temita. Nos van redondeando. Boys Don't Cry, de The Cure. Perfecto. Nunca llegó a concretarse. No.
Después de eso empezó a trabajar empezó a relacionarse más en el mundo. Se lo veía mucho con Lito Nevia. De hecho, en la peli aparece... Lito. Lito. Ah, Lito, perdón. Lito, gente. De hecho, eso aparece mucho en la peli. Quiero aclarar que la película no es una... No es una realidad en sí. No es una adaptación muy fiel. No, de hecho es una... Toma solamente cosas puntuales de su vida. Que estuvo en una banda. Que nació. Que murió, y que murió. Y tuvo novia. Y que tuvo novia. Que esto va con spoiler, así que si no vieron la peli, por ahí... Véanla. Véanla. Tuvieron 30 años, tampoco vamos a... Sí, bueno, pero... ser muy secretivos. Yo la acabo de ver ahora y tengo 26, así que... claro, no es una representación fiel. Eso, cuando vi la peli, por ejemplo, me quedé muy traumada. ¿Por? ¿Vos? Fue como un crecimiento de tensiones muy raro. Sí. Trabajan muy raro esa cuestión. Porque arranca con manifestaciones medio random. Sí. Cosa que no sí. no pasó, en realidad. ¿Cómo es eso? Claro, estuve viendo entrevistas y esas cosas y dicho por la familia no estuvo involucrado en manifestaciones. Como que la familia está muy, no enojada, pero no acuerda con la película porque lo toman como que no es lo que pasó. Claro. Pero a mí la película me gustó. O sea, entendiendo que no es lo que pasó, pero la ficción me generó cosas por ahí. Más las últimas escenas que me parecieron muy fuertes. Para mi tonto corazón. A mí algo que me da bastante gracia también es que en la película vemos a un tango que es bastante reactivo a lo que le pasa. En ningún momento se guarda algo o está tranquilo. Todo el tiempo está en movimiento. Y aún así, personajes como el mismísimo Flaco Spinetta, Sí. agarró y en entrevistas dijo que la película mostraba un tango demasiado tranquilo. Ah, sí. Y que el tango real era mucho más sacado, mucho más efusivo, más... ¿cómo decirlo? Más acelerado, Claro. que el personaje representado en la peli. El tango real también fue catalogado como un visionario para el momento. Una persona que vivía en otra época. Estaba en un momento donde la gente no tenía la mente que tiene ahora y él ya tenía esta mente. Por ejemplo, en un momento cuenta la sobrina que cuando fueron a verlo al Borda, él le dijo a la madre que él no estaba loco, que los locos estaban afuera y que un día lo iban a entender. Eso me pareció resarpado porque él sabía que por más que grite, que llore, que patalee, que ponga la música todo lo que da, la gente no estaba preparada para eso. Y que no tenía, ¿cómo decirlo? Una forma de salir del lugar en el que estaba tampoco. No. O sea, él reconocía todo un mundo que estaba en contra. Sí. Y eso es súper zarpado. Para la época, cuando empieza a aparecer este nuevo género, esta nueva mirada sobre la vida y la música también, fue bastante impactante porque la gente no estaba preparada. De hecho, lo habían detenido o algo porque lo creían comunista, no sé qué. Se lo marcaba muchas veces como un peligro para la sociedad. Sí. Por ser un rockero. Por ser un rockero. ya los rockeros no son malos, che. Abrace un rockero. O no. Abrace un rockero. Abrace un rockero conocido, por las dudas. Bueno, y después, nada, también influye mucho en la música que posteriormente va a pasar, que todos conocemos. Claro. De hecho, me encanta la historia que junto con Lito Nevia empezaron a
escribir, gestionar, no sé cómo gestar, algo así. La balsa en el bar La Perla. No sé si será verdad, pero yo elijo creer. Yo elijo creer que eso fue místico. Es una muy linda anécdota. Sí. Y también La Balsa fue como el primero de los hits, por así decirlo. No sé si La Balsa o lo que fue la discografía de Los Gatos. En aparecer con ese mismo sistema de ritmos, con ese género musical. Acaba de aparecer Vicky de nuevo. Hola, Vicky. Hola Vicky, estás con nosotras. Hay una entrevista que me gusta mucho de Charly García, Sí. en la que ya Charly García consumado como artista, Ujú. le preguntan en sí cómo se siente él cuando le dicen el padre del rock nacional, Sí. o el rock argentino. Una vez que dicho género ya se popularizó en toda Latinoamérica. Está instalado. Claro. Y lo que dice, bueno, también él y el Flaco Spinetta, siendo los padres. Lo que responde Charly García es que él solamente expandió un género que había hecho Tanguito. Claro. Primero estuvo Tanguito, después estuvo Lito y después llegamos Spinetta y yo, dice Charly García. Cosa que me parece muy interesante en el sentido de que ellos sí lo reconocen, Sí. Pero el el resto no. no. Culturalmente no llegó. Por eso me parecía tan interesante hablar de esto, porque yo, por ejemplo, no lo conocía y de repente descubrí algo fascinante para mí. Es como, pasaron más cosas que no se cuentan o que no llegan por ahí. Por ahí no era la intención no contarla, pero se opacó bastante. Y siendo una figura importante para el rock, me parecía importante. De hecho, cuando salió la película, en el 93, fue éxito de taquilla. Claro. Pero se ve que quedó ahí. Sí, rompió un par de récords fácil Sí. la peli. A pesar de no tomar la historia Original. Y tener sus licencias creativas. Ujú. Tuvo sus récords y no se esperaba siquiera que fuese de ese modo. O sea, no fue producida para ser un hit. Fue producida para ser una peli más de, Sí. de la historia de un músico. Por eso también se tomaban tantas licencias. O sea, era algo que se tenía que hacer y punto. Claro. Era una peli que se tenía que completar. Entonces no gastaron tanto tiempo, tal vez, en buscar la historia o en acomodarla de un modo que sea interesante. Sí. Sino que directamente rellenaron todos los espacios posibles Ujú. y la mandaron. Y fue un hit. Fue un hit. Sí. Vicky está tomando agua. La vemos desde acá. Se acaba de atorar un poquito. Bueno, y también mucha gente considera a Tanguito como el padre del rock junto a Lito y Morris. Así que viene todo lo que escuché más o menos tiene que ver con ese trío. Allá por los 70, antes. 60s. 60s. ¿Qué más podemos decir? Viene de una familia de clase obrera. Eso también escuché que como que, por ejemplo, Spinetta estaba muy fascinado con este chabón que de repente no terminó el secundario y agarró una guitarra y empezó a componer cosas que están hace 50 años o más. Claro, claro. Que trasciende, que involucra a las personas, que une a las personas también. Sí, teniendo en cuenta también que todos los demás artistas de la época, o Sí. mejor dicho, los más reconocidos, Sí. lo que es Spinetta, lo que es Charly, venían de familias un tanto bastante acomodadas. Claro. Spinetta fue un hijo de la capital Sí. y Charly García estuvo como un poco más complicado, pero
pudo armar su versión del rock nacional, su forma tan característica, porque tenía siempre movimiento. Ujú. Fue a Nueva York, fue a Inglaterra, tomó cosas de los Beatles, tomó cosas de cuestiones culturales que se pasaban en otros lados y él las trajo, además de mejorarlas y pasarlas por lo que es el filtro de ideas Sí. o el prisma de ideas, que es el género del rock nacional. Pero Tango fue un hijo de caseros Sí. que vivió y murió en caseros prácticamente, Sí. con Y 20 y pico de años. 20 y pico de años, muy joven y tan marginado de la sociedad también por intentar ser auténtico, ¿no? Ay, perdón. Ahí está. Va. Me toquemos el cable. A él lo terminan internando en el Borda por adicciones y otros conflictos. Y después de un año, más o menos, directamente lo declaran como demente. En un momento donde la salud mental claramente... Pará. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí. Ahí está. En un momento donde la salud mental claramente no... Sí, no era algo muy visible o muy entendido. No. El Borda por esa época era como el lugar a donde metías a los que no funcionaban. No era como un lugar para trabajar sobre las cuestiones o para entender o tratar de... Claro, no era como para reinsertar a Exacto. personas, sino que, bueno, acá va lo que... Este es raro. Acá va lo que no va, Claro. vamos a decir. Vamos a tirarlo acá y después vemos. Sí. Y Era bueno, como un poco la penitencia, onda. ¿Te calmás? ¿Y salís? ¿O no? claro, Y punto. que la veo difícil salir, sí, en ese momento. Y ahí básicamente termina muriendo. ¿De qué fallece? En realidad él no muere ahí, pero como que empiezan a apagar su vida, o sea, tuvo tratamientos de electroshock, que yo a eso ya lo considero, Es un montón igual. es un montón, entonces imagínate, estar ahí encerrado en un mundo que no te comprende, que te estén... Nada, por eso en la película esa parte me pareció súper fuerte. Es heavy encima como lo Es tratan en la heavy, peli. es heavy, porque la película de repente empieza con un tono, Claro. no sé, revolución, estudiantes, música, guitarra. Y dentro de todo es buena onda. Sí, O sea, tiene como escenas de represiones y demás, Sí. y la mayor parte pasa en una comisaría. Sí. Pero cuando está fuera de la comisaría está entre amigos, está cagándose de risa, no tiene problema, está con la novia. Es toda una historia medio romántica, sí. hasta que de golpe te pegan el giro Y eso te y es un cachetazo. es un cachetazo, porque es como cuando vas al trabajo y llegás y te has despedido de la nada. Es como, yo no esperaba esto. Yo no estaba preparada para esto. Y... ¿en qué estaba? Disociando. En que... ¿Cómo fallece? Sí. Se escapa del Borda una noche y trata de tomarse el tren, el ferrocarril, para volver a su casa en Caseros y termina siendo arrollado. Se lo tomó mal. Se lo tomó mal. Y así muere Tanguito. Dato curioso, Diga. que por ahí no, por ahí va, por ahí no. Él muere en mayo, creo que el 3 de mayo del Creo que lo 72. Y en junio, 19 de mayo del 72. La semana que viene. Sí, se cumplen 51 o 50 años. Ponele. Y 51. Y el 28 de junio del 72 nace el Piti. Reencarnó. Reencarnó. No, cuando tipo conecté neuronas me di cuenta y dije, wow. Esto lo tengo que contar a todo el mundo. Bueno, en la siguiente vida pudo sobrevivir un rato más. Sí, Eso está bueno.
Sí. Ahora no está muy bien la vida del Piti, pero está vivo. Bueno, sigue siendo un icono del rock, igual que Tanguito. Y mi anécdota que quería contar era que yo conocí a Fernán Mirás. Chan, chan. Chan, chan. Actor de tango en la película Tango Feroz. El actor de tango que... por favor, véanla. Muy buena peli. Muy buena peli, sí. No importa lo que hayamos dicho, no es lo mismo que alguien te cuente algo a que vos lo vivas o que lo veas o que lo escuches. No se pierdan eso, porque a veces la gente piensa que porque alguien te spoilea, no sé, una escena, algo, ya no tiene gracia. Y sí, tiene gracia porque todos le ponemos nuestra impronta, lo que sentimos. Sí, además de no ser una película fiel a la historia original y demás, es una película muy buena. Muy buena. Dentro de su propia narrativa. La forma en la que rellenaron los espacios y la forma en la que trabajaron todas las escenas, la música, los personajes mismos. Sí. Incluso los diálogos están hechos con cariño. Sí. Y se nota que le pusieron onda a pesar de los tiempos que les corrían y demás. Y a lo que iba con esto. ¿Viste a Fernán Mirás? Vi a Fernán Mirás, sí. ¿Cómo lo viste? Había perdido el documento por segunda vez. Muy mal. Ya arrancamos para el otro. Sí. Creo que tenía que ir a la costa y necesitaba un documento sí o sí. Y nada, fui al registro de identidades, ¿se dice? ¿El registro civil? No, donde te registran como que... No sé, un lugar donde te hacían el documento. Sí, ahí en Capital. La cosa. Sí. Llego con una amiga y me quedo mirando a un chabón. Ajá. Tipo lindo. Un tipo lindo, cara de orto tenía. Otra cosa, otra razón para ver la película Fernán Mirás de jovencito. Sí. Qué hombre. Sí, un sex symbol. El otro día estaba viendo Viudas e Hijos del Rock and Roll y no podía parar de pensar en él con 20 años. Era como... Ahora que estoy más grande me gustan los grandes. No tengo que decir eso. Pará, nos estamos yendo. Se desvirtuó el programa, perdón. Volvemos. Renaper. O la cosa. Eso. Nada, y se me acerca un seguridad y me dice, ese es el actor, ¿no? Y yo le digo, sí. Y así fue como conocí a Fernán Mirás. ¿Cómo estuviste en el mismo espacio? Claro. El chabón estaba con su abuelo. El chabón estaba con su abuelo con cara de no me pidan un autógrafo. Y yo nunca voy a olvidar eso. Bueno, fuiste respetuosa, no le preguntaste nada. Yo soy muy respetuosa. Muy bien. Así que también espero lo mismo conmigo, no me llenen de mensajes ahora que... Primer programa. Me explota Twitter. Ahora que tengo 12 vistas en un vivo. Sí, ¿no? 12. ¡Ay! ¡Ah, tiraste el mate! Ahí está. Rodri, no escuches esto. Bueno. 11 personas. Esa es nuestra... Nos están atacando. Ahí está. A ver, prueba tu cable. Ahí está. Muy bien. Está muy bien. Así que sí... Problemas técnicos. Pero bueno, desde que arrancamos estamos con problemas técnicos. Estamos acá sobreponiéndonos ante la situación. Poniéndole onda también. Sí. Como siempre. Mentira. Bueno, ¿algo más tenés que decir de Tanguito? Muy buena película. Muy buena película. ¿Y la persona? Quiero aprender más del chabón. Sí. O sea, con eso me quedé corto con una semana de preparación. Sí. Fue como un par de días nada más. Y quiero como ver más, buscar más, ver qué decían de él incluso. Hay un libro creo que se llama Marcelo Piñeiro, que habla sobre Tanguito. ¿El autor el director de la película? No. Un chabón que escribió un libro, pero no sé si es el director, ahora me fijo bien cómo se llama. Okay. Fue escribiendo este libro, pero hace muchos años lo viene escribiendo. No quiero decir algo que no es, pero como hace 20 años viene escribiendo. Ajá. Tomando relatos de personas que lo conocieron. Ajá.
que hoy en día está un poco más complicado porque ya pasaron muchos años. Y pasaron 51 años de la muerte. Sí, entonces también es Víctor Pintos. Ahí está. Víctor Pintos es el escritor. Y es muy diferente escuchar algo sobre alguien que estuvo en ese momento, Ujú. que lo conoció, a escuchar una recopilación de información, como estamos haciendo nosotros. Claro. Y me parece muy interesante también. Sí, está lindo también el trabajo de reconstruirlo a partir de sus conocidos, sus Sí. allegados. A pesar de que no haya una historia de él, poder reconstruirlo Ujú, a partir de la tradición sobre su persona. sí. Y esa es la historia de Tanguito, o como también se hacía llamar Ramsés. ¿Cómo? Ramsés VII. Él Ok, se bien. adjudicaba varios nombres. Me gusta. Tenía eso, me parece muy piola. Tenía que haber durado un poco más. A ver qué pasaba. Sí. Eh, sí, la verdad que sí, hubiese sido una cosa... ¿Qué más nos podía ofrecer este tipo? ¿Hasta dónde hubiese llegado? Claro. ¿Qué podríamos estar escuchando ahora que él haya hecho? Eso me parece muy interesante. ¿Y hasta qué punto podía traer cosas? O sea, hoy hablábamos de la balsa. Sí, Que es un tema bastante tranquilo. sí. Muy tranquilo. Pero que en toda esa historia habla más o menos de lo mismo que planteaba él. De cambiar de mundo. Ujú. De moverse a otro espacio. En un momento donde cambiar el mundo era Era complicado. complicado. ¿De qué estamos hablando? Porque salir de lo que está impuesto es complicado. En una época donde claramente no. Así que esperemos poder encontrar más cosas que haya hecho, haya participado Tanguito, y yo lo voy a venir a decir. Y lo traeremos con otros artistas que hayan sido cercanos. O seguramente. influenciados. O influenciados. Y ahí tendremos más información sobre Sí. él. Así que si les gustó. Bueno, vamos con un tema. Vamos a un tema. ¿Con qué tema nos vamos? La balsa Justamente. de los gatos. Así que les dejamos ese hit. Temazo. Estábamos escuchando La balsa. Hermoso tema, sinceramente. Muy lindo tema. La otra vez, cuando estaba armando todo esto, lo escuché como 10 veces. Y Eso capaz es un montón. es un montón. Pero viste, banco. cuando de repente manejas con un tema, una canción, no, hasta que no la quemás, no parás. Y seguís, y seguís. Así que ahí estamos. La balsa. La balsa. Estamos Estamos cerrando. sí, cerrando. ¿Cómo te sentiste hoy? Me quedé sin agua. Ya no hay mates. Hay que cerrar el programa. Hay que cerrar el programa. Ajá. Acá se acaba, Claro. El programa dura un termo. Claro. Me siento mucho mejor. Mucho mejor. Tranquila. Fue muy divertido esto. La verdad que me sentí muy cómoda con vos y con Vicky. Vicky, te quiero. Nos gustan mucho tus mouse. Sí. Vicky, ¿cómo estuviste? Bien, ya mejor. Estuvo bien y mejor. Tranquila. Bien, más mejor y tranquila. Todo eso. ¿Vos? Yo bastante mejor. Estaba como medio asustado de quedarnos cortos con el programa. Pero quedó bien. La cosa es que hablamos mucho a veces. Hablamos, igual está bien. Hay que hablar, hay que decir cosas. A veces son interesantes, a veces no. La mayor parte de las veces no. No, Pero ahora quedó bien. pero ahora quedó bien. O por lo menos quedé satisfecho. Quedaste satisfecho. Esta primera vez fue satisfactoria. Ujú. Creo que estamos los tres de acuerdo en eso. Y no se cagó la transmisión en ningún momento. Eso es bastante lindo. Eso está bastante lindo. Pudo haber salido muy mal eso. Sí. Pudo haber salido peor. Yo creo que siempre se puede mejorar esto. Pero estoy muy contenta igual, porque somos tres personas que arrancamos
Un Que día no teníamos idea de cómo manejar esto. no teníamos idea, no sabíamos cómo nos íbamos a sentir, qué iba a pasar, en qué íbamos a estar bien, en qué íbamos a estar mal. Y sin embargo dijimos vamos a hacerlo. Y estamos acá. Y esto para mí es como un re logro. Decir, voy a hacer algo y lo hago. En este mundo donde terminás abandonando todo. Ujú. Fue lindo. Fue lindo. ¿Todo eso vas a decir? Yo te di un re discurso. Yo te abrí mi corazón. Hombres. Fue lindo, punto. Lake. No sé, me sentí bastante bien. Fue un mes complicado Sí que fue complicado. preparar todo esto. Pero ahora que tenemos más o menos todo encaminado, Ujú. podemos ir haciendo un programa un poco mejor preparado cada vez. Sí, y esperemos que les haya gustado también esto, que nos vayan contando. A mí me gustaría mucho que en la calle me paren y me digan, me encantó tu programa. No va a pasar todavía, pero Pongan en el chat si les gustó. Pongan en el chat si les gustó. Nada, planeamos hacer muchos más, así que espero que les haya gustado, porque Ya Todos vamos los a martes poner de una 9 a línea 11. telefónica para que puedan hablar. Sí. Por ahora es un Ojalá. chat. por ahora es un chat, pero dentro Claro. de poco, vamos a poner audios y alguna boludez más. Cuando Sí. entendamos cómo hacerlo. sí. Recién aprendimos a aprender la compu. Ajá. Fue un montón. Sí. Tardamos una banda. Así que estamos muy contentos. Creo que la mayor parte de este mes fue entender cómo usar esto, así que Fue básicamente eso. Fue mirar cables también. también mucho tiempo de mirar cables. Mucho tiempo de mirar cables, de imaginar esto, de qué vamos a hacer, Y tener tensión. Sí, sí, sí. Pero Y de también- pensar cómo llenamos este espacio. Y ojete. Ujú. Así que bueno, Pablo de Lomas nos dice, me gustó mucho el programa. Pablo de Lomas nos dice que le gustó mucho el programa. Pablo de Lomas, te queremos mucho. Pablo de Lomas, te mandamos un abrazo gigante. Mi tía Mónica también, excelente. Tía A la Mónica, tía Mónica también, la queremos un montón. Te decía Mónica. ¿cuándo comemos ñoquis, tía Mónica? Romina González, los genios. Gracias, Romy, vos Mandar también. un abrazo. Romina González nos dice que somos unos genios. Vos sos una genia, Romy. Se está escuchando un ruido raro. Alguno de los cables. Soy de ahí en el fondo. Toquete un... toque tu cable. Ahí se fue. ¡Ah! Volvió. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahí está. No, volvió. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Más o menos. ¿Algún mensajito más? Muy buen comienzo, nos dice Mariana Báez. Pame. Pame. Muy buen comienzo nos dice. Muchas gracias, Pame. No, Mariana. Sí, la Sí, conocemos. es una amiga. Sabemos Sabemos que es Pame. Un beso grande, Pame. Te tenemos que conseguir un micrófono a vos también. Sí. Sí, porque no me gusta que Necesitamos que consigas manifestarte de un modo que no sea a través de los ruidos de la computadora. Bueno. Bastante feliz. ¿Estamos? Sí. Nos ¿Nos vamos? con... Ay. Con Tango Feroz. Con Tango Bueno. Feroz nos vamos para cerrar el tema después de una hora y media más o menos Una y de media. programa. Así que cerramos nuestro primer programa de Bastante bien. No Mis Necio. Con Tango Feroz. Joyería hecha Sí. en relación a este reno porque es un reno que está situado, es un dibujo mejor dicho, que está situado en Cantabria, España, Sí. y permitió datar su cueva, su yacimiento, su encuentro a aproximadamente 12.000 años atrás. Por La el hecho cue- de que... ¿Cómo? ¿La cueva, cómo se llamaba? La cueva de las monedas. Me encanta. Es me muy, encanta. Es es muy mágico. Sí, es para una película. Justamente para entender cómo se hacen estas representaciones, es muy importante también entender cómo se hacen las interpretaciones de la historia. Primero, lo más fácil que se pudo hacer en sí, estamos hablando de cosas que se encontraron ya con el diario de lunes prácticamente. El interés
por la pintura del Paleolítico y por entender cómo se manejaban esas cuestiones, cómo se entendía, resulta aparecer aproximadamente en el 1800-1900, con un boom que se hizo en todo lo que es el mundo de la antropología. Y obviamente con el diario del lunes lo único que tenés son cavernas pintadas, y lo que entendés es la caverna es importante. Por esto mismo se entiende como una primera aparición a la pintura paleolítica como, lo decías vos, una cuestión mítica. Ujú. La caverna era un templo en donde la gente de esas épocas se encontraba para hacer rituales, para poder llamar animales o a las propias estaciones, vendimias, etc. Realmente esto después se fue cambiando, por así decirlo, o se fueron encontrando nuevas formas de entenderlo, y se llegó a la conclusión de que en realidad no eran templos ni nada muy importante, solamente eran casas. Era el punto de refugio, por así decirlo, porque estando en una caverna tenés un pasillo, cualquier peligro que te encuentres te va a venir de frente, no vas a tener diferentes aperturas. Y en un momento, digamos, climáticamente adverso, una tormenta, una lluvia, te podés resguardar, podés preparar fuegos, podés proteger a tu familia o con quien sea que estés moviéndote. Cabe recalcar, esto era en tiempos del nomadismo. Uno no se quedaba en un mismo lugar porque no había técnicas sedentarias, no había ganadería, no había agricultura. Solamente llegabas a un lugar, comías lo que había y te ibas. Claro, tenías que perseguir la comida, básicamente. Claro, y además en invierno te tenías que tomar el palo porque dependías mucho de qué había en el lugar. Claro. Si las especies del lugar se ponían a hibernar, no podías quedarte ahí porque te morías de hambre. Lo representado entonces en las cuevas eran animales que estaban en el área. Sí. Y hay algo muy importante en este punto, y es que se encuentran los animales representados en el área, lo que había en el lugar, y también diferentes relaciones entre los pobladores del momento y los animales. Si uno cazaba en el dibujo, era que esos animales se podían cazar o que se tenían que cazar porque si no te venían al vuelo. Si uno representaba una situación de convivencia, esos animales eran un poco más pacíficos o no valía la pena cazarlos por la diferencia que había entre la nutrición que te podían ofrecer y justamente ¿cómo se dice esto? El tiempo que tardabas en sí en cazarlos. Claro, ¿qué te convenía? Tipo, tengo 3 días acá, ¿me sirve Claro. cazar esto Estoy o voy para otro persiguiendo un lado? oso hace una semana. Claro, ya fue. Me voy. Voy al almacén, Voy a pescar. voy a pescar. Un caso de ejemplo también de algo que no representa animales, pero sí es muy importante, es la muestra número 5, que ¿Qué? son figuras de manos que se encuentran en una caverna, que es básicamente... Es conocidísima esa... ¿Sí? Sí. Y aparece en muchos lugares. No es una sola pintura hecha de figuras de manos, sino que son varias pinturas realizadas en diferentes cavernas, que lo que se entiende es una señal de identidad. Sí. Las primeras señales de identidad o las primeras señales de grupo, que lo que representaban era, che, acá hubo gente, acá estuvo mi grupo, acá pasamos. Es como dejar una foto. Claro. Sí, tipo... Acá pasó esto. Es como cuando buscas la foto del 15 de tu hermana y decís, esto pasó. Bueno, Claro. Acá estuvieron las manos de todos los pobladores de esta época. sí. Y algo también interesante y que abrió un debate fue la forma en la que están dibujadas esas manos, en las que están pintadas, y es que no fue justamente un dibujo con pinceles o hecho con las manos, sino que fue un aerosol. Claro, sol. Entonces, claro, abrió un debate acerca de hasta qué punto tecnológico se llegaba en esa época para poder hacer esas pinturas. Uno tiene una idea de estas cosas estaban pintadas con las manos, con los dedos, o a lo sumo con una cañita para Claro. elaborar una especie de pincel o protopincel. Sí, pero
Claro, es muy interesante eso, porque la gente piensa que la tecnología por ahí es un celular, Ajá. ¿no? Pero de repente pasar de hacer fuego con 2 piedritas a tener un encendedor, eso es tecnología, ¿entendés? Claro. Y pasar de hacer una pintura con barro a tener aerosol, eso es un paso gigante Totalmente. que no dimensionamos por ahí todo el tiempo. Y los aerosoles que se hacían en esa época eran justamente cañas recortadas Sí, por las que uno en una punta las manchaba con una pintura espesa que se hacía en esa época y soplabas sobre las manos. Por eso hay siluetas de manos y no hay manos realmente. Vos apoyabas tu mano sobre la pared y sobre eso tenías que soplar la pintura para que se forme la siluetita. claro. Y esto también nos marca qué se usaba como pintura. ¿Qué se usaba? Quiero saber. Se usaban barros, arcillas o carbones, Sí. generalmente. Todo lo que fuese maleable Ujú. y que tenga un pigmento que sea de fácil obtención. Por eso todas las pinturas se encuentran en tonos ocres o negros. Claro. Son tonos cálidos, rojos, marrones, etc. Por una cuestión de que era lo que se conseguía en el momento. Y para que no se descomponga y para hacerlo un poco más maleable, en ese momento se mezclaba con la grasa de los animales que se cazaban. Sí. Esta grasa funcionaba primero como un estabilizador Ujú. para evitar que se quiebren en sí las imágenes dibujadas. Estamos hablando de barros, estamos hablando de arcillas, estamos hablando de cosas que cuando se secan se quiebran y se caen, básicamente, si no tienen un tratamiento previo. En cambio, con la grasa se hacía una especie de óleo, o lo que ahora entendemos como un óleo, Sí. que permitía que se pueda pintar, que eso se quede y que la pintura misma sea un medio acuoso, entre comillas. Entonces, si vos trabajas con barro o con arcillas, tenés que moldear algo y al transformarlo en un medio acuoso, lo podés ir pintando, trabajando mucho más fácilmente. Claro. Y por último, entre los tres cambios en el entendimiento de lo que son las pinturas rupestres, primero dijimos que eran templos, después dijimos que eran casas, las cuevas, ¿Y después qué pasaba? O sea, y después lo que se encontró fue que no se pintaba solamente en las cuevas. Lo que sucedió fue que las cuevas era el único lugar en donde no se descompuso la pintura. claro, prevalecía más al cambio climático. Claro. Así como resguardaba a la gente que pintaba, también resguardó las pinturas. Realmente, vos podías pintar en cualquier lado Claro. y en la pared que te encuentres, en el piso que te encuentres, en la Sí, sí. superficie lisa en que te encuentres, lo único que podías hacer como entretenimiento o como forma de explicarle algo a alguien que no tenés cerca era dibujarlo. Claro. Aparte, imagínate, no había nadie en el mundo. ¿Quién te va a venir a decir? Era como las paredes de una casa que dice no pintar. Claro. Bueno. Prohibido fijar carteles. Claro. Prohibido aerosolear tu mano. Los casos encontrados entonces son en las cuevas porque son los que se mantienen, pero realmente se hacían en todos lados. Y naturalmente tenemos límites en sí, Sí. en la forma en la que se mantienen estas cuevas o en las que se encuentran, mejor dicho. Tenemos un límite de profundidad actual, la cueva de Pergouset en Francia, con 150 metros de profundidad, que es básicamente hasta el punto más lejano adentro de una cueva en el que se encontró pintura y rastros de gente en ese Sí. momento. Para esto tenemos la muestra 6. No sé si estamos. Perfecto. Y lo que se muestra es algo también importante porque muestra bisontes en Europa. Un debate que se cerró por el encuentro de esta pintura. Dado que durante mucho tiempo aparecieron imágenes de bisontes, pero no se entendía de dónde o por qué. Y con este encuentro de bisontes en Europa, en Francia, hace 14.000 años, hubo como un consenso de decir, bueno, hubo. Son las 10, así que vamos a ir cerrando. Cerramos con la cueva de mayor longevidad. Dale.
En Arnhem, Australia, tiene 50.000 años, la muestra 7. Y lo que tiene de interesante esta es que son pinturas raras. Está tan lejano en un punto de historia en sí, son 50.000 años, que la propia, ¿cómo decirlo?, manera de dibujar, propia manera de identificarse es mucho más distinta. Se muestran cuerpos más largos, animales más raros, hay muchos detalles a donde no deberían haberlos. Y también lleva a toda esta boludez conspiranoica de los aliens y demás, Claro. ancestralmente. Para cerrar, Para cerrar. Tú puedes. se desacralizó actualmente toda la pintura y lo que se entiende ahora es una señal de comunidad. Sí. Ya no es algo endiosado, sino que son simplemente muestras de que hubo gente. Un registro. Un Totalmente. registro. De los primeros pintores. Sí. Una partida de nacimiento. ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando. ¿Con qué tema nos vamos? No nos vamos, pero. ¿Con qué Cerra- tema cerramos este bloque? Con Ajá, Take On Me. Take On Me de Aja. Ahí tienen.